Bueno, arrancamos. Entonces, la, la clase de hoy, la teórica de hoy, vamos a ver bastantes temas. Son relativamente cortos. Em, Vamos a ver por en principio cómo cargamos y descargamos capacitores, después las leyes de Kirchhoff y algo que no me quedó en el título, que es el teorema de Thevenin. Son todas cosas más que importantes, como decía Marco, las van a ver de acá por los próximos 3 4 años seguro, mientras estudien y cuando trabajen también todo el tiempo. La idea es que, bueno, por lo menos con la parte de carga y descarga de capacitores, al final de la clase entiendan cómo es que funciona, por ejemplo, entre otras cosas, el flash de una máquina de fotos. De una máquina de fotos antigua, no sé si ahora los flashes siguen funcionando de la misma forma, creo que ahora usan LED. Pero bueno, vamos. Vamos, hasta ahora, cuando trabajamos con capacitores, siempre decíamos que teníamos el capacitor cargado, descargado, teníamos una cantidad de carga en una placa o otra cantidad, la misma cantidad de carga de sentido opuesto en la otra placa y listo, no nos preocupábamos mucho cómo había sido el proceso de carga ni otras cuestiones. De lo que nos vamos a ocupar ahora es de ver cómo es que se realiza una carga. Bien, habíamos visto, por ejemplo, en los ejemplos cuando, por una cuestión de triboelectricidad, cómo se cargaban capacitores, Marcos les había mostrado un- algunos ejemplos por YouTube, pero nunca nos pusimos a pensar cómo era bien ese proceso donde las cargas se depositaban en cada una de las placas. Por eso, el primer ejercicio que vamos a resolver de capacitores es casi el más simple que podemos pensar, y es en el cual uno va a conectar un capacitor a una fuente de tensión y lo que pretende estudiar es cómo se va a cargar ese capacitor. Fíjense, anteriormente lo que hubiéramos hecho era pensar este mismo circuito sin esta resistencia, este resistor R. Ahora le vamos a agregar un poco más de realidad a esta situación y vamos a proponer que, bueno, por un lado, la corriente va a demorar cierto tiempo en recorrer el circuito. Quizás también podemos pensar que esa resistencia tiene que ver con la resistencia propia de los cables, o podemos pensar también que ese valor de R también engloba alguna resistencia interna que puede tener la fuente de tensión. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos por un lado que la tensión en los bornes del capacitor, esta que está acá, se relaciona con la capacidad y la tensión y con la capacidad y la carga que tenga el capacitor. Conocemos la ley de Ohm, que nos dice cómo es la caída de potencial entre los terminales del resistor, y sabemos la expresión para la corriente. Esta expresión que nos dice que la corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo. Podemos escribir entonces la ecuación que rige este circuito. Pensemos por un momento cómo es la diferencia de potencial entre, por ejemplo, el punto inferior izquierdo y el punto superior izquierdo también. La diferencia de potencial entre esos dos puntos que yo les acabo de señalar, bueno, está dada por la diferencia de potencial que entrega la fuente, no la tensión que entrega la fuente. Pero por otro lado, si lo vemos en la otra parte del circuito, ¿cuál tiene que ser la caída entre el lado derecho de este circuito? Bueno, va a tener que ser la suma de las diferencias de potencial entre acá y entre acá y acá, ¿no? Lo que decimos es que vamos a sumar las
las caídas de potencial en el capacitor y en el resistor. Por eso sabemos que se tiene que cumplir esta ecuación, que la tensión V0, que es constante, que es la de una fuente, va a tener que ser igual en todo momento a la carga que tenga el capacitor más la resistencia que circule por el circuito multiplicada por la resistencia de, de todo este circuito. Si ahora acá reemplazamos el valor de la corriente por esta definición que teníamos, llegamos a esta expresión. Bien, ahora ya no aparece más I, sino que aparece esta derivada de la carga. Y esto que tenemos acá es una ecuación diferencial. Eh, para los que no lo vieron o quizás para los que lo vieron y tengan que refrescarlo un poco. Es una ecuación diferencial porque en una sola igualdad tenemos a una función, Q va a ser la carga, que es la que va a depender del tiempo, donde en esta igualdad aparece una función Q y una derivada de Q respecto de una variable, en este caso respecto del tiempo. Es una igualdad que se tiene que cumplir en todo momento y que nos relaciona la carga y la variación de la carga. Si despejamos un poco, básicamente pasamos este R dividiendo, llegamos a esta otra forma de escribir la ecuación diferencial, que es la más usual. Generalmente la, la costumbre es escribir la derivada de mayor orden sin ningún factor adelante, pero bueno, eso no dice nada. Llegamos a esta expresión a la forma de escribir la ecuación diferencial que rige el comportamiento del circuito. Es una ecuación diferencial de primer orden, en el sentido de que se denomina el orden de la ecuación diferencial a la mayor derivada que aparezca. En el transcurso del curso también vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden, esas van a aparecer en la segunda parte del curso. Y como habrán visto, como recordarán, cuando hay que resolver una ecuación diferencial de esta forma, la ecuación general, Q de t, se tiene que escribir como la suma de la solución homogénea más la solución particular. Bueno, la solución homogénea es la solución de esta ecuación donde todo esto está igualado a cero. ¿Mm? Y para la solución particular, lo que se demuestra, lo que uno ve en análisis es que es suficiente encontrar una solución particular que cumpla la ecuación y esa es la que podemos utilizar. En este caso, la solución particular que cumple esta ecuación es simplemente que Q particular sea B0 por C. Fíjense, si uno reemplaza esto en esta ecuación, esto cumple la ecuación diferencial. La derivada de esto es 0, se va a este término, y si yo reemplazo acá B0 por C, bueno, me queda B0, el valor de la capacidad se me va a simplificar, y me queda B0 sobre R, que es lo que cumple esta parte de la ecuación, que es la parte particular. Entonces ya tenemos una solución particular, y para el homogéneo, lo que tenemos que pedir que se cumpla es esta ecuación, ¿no? Tenemos que resolver esto. Acá puede haber distintas estrategias, ¿no? Uno puede empezar en pasar esto para el otro lado e integrar en ambos lados y resolverla directamente. O otra forma que uno puede pensar en hacer es simplemente decir, bueno, vamos a proponer un tipo de solución que sea de esta forma. Q, el cubo homogéneo va a ser una constante por una exponencial que tiene una constante de proporcionalidad multiplicada por el tiempo, ¿no? La dependencia temporal la ponemos ahí. Esta es una propuesta que uno hace. Entonces, cuando uno reemplaza esta forma de
solución llega a esta expresión, ¿no? La derivada de esto, fíjense, la derivada de esta expresión respecto del tiempo, o sea, el primer término es esta misma expresión, solo que con un lambda multiplicando, ¿no? Es esto que está acá. Bien. Reemplazando esta primera solución acá, llegamos a esta otra ecuación, donde nos dice que cero tiene que ser igual a este lambda por el cubo homogéneo más esta constante por el cubo homogéneo. Bien. Se me simplifica el valor de Q sub h, porque esto tiene que valer para todo tiempo, y me sale una condición que me dice cuánto tiene que valer este exponente que pusimos acá en la solución que propusimos. Lo que sucede es que este exponente tiene que ser menos la inversa de R por C. Este valor R por C yo lo puse acá en azul porque es un valor que van a usar en todo el tiempo, es algo que lo van a tener que tener muy presente no solo en la materia, sino en cualquier momento que estén trabajando con circuitos, y se lo denomina el valor característico del circuito RC, la constante de tiempo, mejor dicho, va a ser este valor de R por C, el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la capacidad. Nos queda, para la solución general, habíamos dicho que la solución general iba a ser la suma de la solución particular, bien digo, más la solución homogénea. Y este valor de A, que nos quedaba acá pendiente por resolver, es el que tenemos que obtener a partir de las condiciones iniciales. De vuelta, recuerden, una ecuación diferencial de primer orden, lineal, necesita una condición inicial. Si fuera de segundo orden, necesitamos dos condiciones iniciales. Por ejemplo, recuerden en, en física 1, cuando resolvíamos fuerza es igual a masa por aceleración, esa aceleración es una derivada segunda de la posición. Como hay una derivada segunda ahí necesitamos dos condiciones iniciales. Era lo que era equivalente a decir que necesitábamos saber una posición y una velocidad inicial. En este caso, nuestra condición inicial que vamos a poner en la resolución de este ejercicio es que la carga inicialmente sea cero. Bueno, decimos que inicialmente nuestro capacitor va a estar descargado. Si reemplazamos esto acá, ¿qué significa? Bueno, reemplazando en tiempo igual a cero, nos queda que la condición que tienen que cumplir estas tres variables es que B0 por C más A tiene que ser nula esta suma. De acá podemos despejar este valor de A que nos queda escrito en términos de lo que son las variables del problema, ¿no? La tensión y la capacidad. Despejando podemos ver que el resultado final se escribe como de esta forma, ¿no? La carga total va a ser igual a la V0 por C por esto que está acá, ¿no? Por esta parte donde aparece la dependencia temporal con este valor característico, el tiempo característico de un circuito RC. Lo que yo saqué acá, entonces, es un gráfico de cómo varía la carga en función del tiempo. En esta figura hay graficadas dos cuestiones. Está, según el eje horizontal es el tiempo, en términos de unidades de RC, ¿no? Dijimos que este valor va a ser el valor característico del circuito RC. Y en el eje izquierdo tenemos graficada la corriente de carga y en el eje derecho tenemos la carga en el capacitor, ¿no? Son dos cosas distintas. Esto son amperes y estos son coulomb. Bien. Y habíamos llegado a esta expresión, o muy parecida. Yo acá había usado Q chica y acá en vez de BP había puesto B0. Pero bueno, la forma es esta, ¿no? Fíjense, la carga inicialmente arranca de cero, como habíamos puesto en nuestra condición inicial. 1 menos E a la 0 es igual a 1 menos 1, que me da 0, bien.
la curva roja arranca de cero, y a tiempos muy largos, cuando este exponente es muy, muy grande, este e a la menos algo muy grande se muere, y lo que termina quedando es Q es igual a C por B, la tensión de la fuente. ¿Qué significa esto? Que bueno, inicialmente la carga es cero, y a medida el tiempo igual a cero es el momento en que yo dije que bueno, que estoy cerrando la llave y empieza a circular la corriente, ¿no? El capacitor se empieza a cargar con con esta dependencia, y finalmente, asintóticamente, a tiempos largos, tiende al valor que conocemos para un capacitor, para la carga de un capacitor, que es C por B. ¿Bien? ¿Qué nos damos cuenta? Que esto no sucede instantáneamente, que se demora un tiempo en cargar el capacitor. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, que cuanto menor sea el valor de R, de la resistencia que hay en el circuito, más rápida va a ser la carga. Si yo ahora, fíjense, este gráfico es para un valor de R por C. Si yo ahora, en vez de tener este mismo circuito, lo trabajo con un circuito que tenga la mitad de la resistencia, esta curva va a ser más empinada, ¿no? Va a ser más rápido el tiempo en que yo llegue a tener una carga que sería la carga total, total del capacitor. Fíjense, también es muy interesante que esto en realidad es una asíntota. Esta expresión nunca se termina anulando. Siempre eh, algún valor toma, ¿no? Por más que finalmente sea despreciable frente a la unidad, este valor, C por B, es un valor asintótico, ¿no? Donde en realidad no se alcanza nunca. Lo que sucede en la práctica es que, bueno, uno toma que, no sé cuál es el criterio que se suele usar, creo que se considera que cuando se alcanzó el 90 y pico de la carga de un capacitor, el capacitor ya se considera cargado. Eso suele suceder cuando estamos en un tiempo que es de 3 o 4 veces el tiempo característico del capacitor. Bien. Por otro lado, lo que tenemos graficado acá es la corriente en el circuito. Recuerden que la corriente habíamos dicho que es la derivada de la carga respecto del tiempo. Bien, entonces, si derivamos esto respecto del tiempo, podemos distribuir, ¿no? Acá, este primer término de acá es constante, se va, y nos queda una exponencial decreciente, que es esta que tenemos graficada acá. Inicialmente, ¿qué es lo que sucede? Hay una corriente máxima, tiene un valor que es simplemente como si no estuviera el capacitor, y dividida, que es la tensión dividida la resistencia del circuito. A medida que el capacitor se va cargando, ya no dejan de circular cargas, dejan de migrar cargas de una punta al otro lado del circuito. Entonces, como hay menos cargas moviéndose, la corriente que está circulando por el circuito es menor y también tiende a cero. De vuelta, no es que en algún momento se anula, sino que asintóticamente se va haciendo cero, ¿no? Cuando esto ya es constante, ya no, el circuito está en un estado estacionario y no hay corriente circulando por el circuito. El valor característico que suele tomarse es que decimos que cuando pasó un tiempo igual a R por C, el capacitor se habrá cargado a un 63%, ¿no? Si ven, después pueden ir a ver una tabla y ver a qué porcentaje corresponde 2RC, 3RC, 4RC. Bien. La, la, la otra situación que se puede dar es cuando uno descarga un capacitor. Uno puede pensar que tiene un capacitor con una cierta carga Q y, bueno, eso tengo un capacitor con una capacidad y una carga, se genera una diferencia de potencial V0. Ahora ese V0 no es un V0 de una fuente, no es una tensión inicial que hay entre los bornes de un capacitor. A mí se me puede ocurrir, a tiempo igual a cero, descargar
cerrar este circuito y hacer que las cargas empiecen a circular por este circuito. Em, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Tuve un lag porque me acordaba del video que mostró Marcos. Recuerden que ahí cargaban un capacitor y después hacían una descarga muy rápida, ¿no? Descargaban toda la tensión del capacitor en un filamento y eso hacía que se explotara el filamento en forma muy llamativa, ¿bien? Esto es lo que sucedía, ¿bien? Em, si uno escribe lo, lo que uno va a ver, ahora vamos a resolver de vuelta la ecuación diferencial de esto, que es más simple que la anterior, ya no hay hay un elemento menos. Antes teníamos una fuente, ahora solamente tenemos un capacitor y un resistor. Lo que va a suceder es que todo va a tener, tanto la carga como la corriente, como la tensión en el capacitor, van a tener esta dependencia exponencial va a tender todo a cero. Tanto la tensión va a tender a cero, la corriente va a tender a cero y la carga también se va a anular. Bien, veamos cómo es el tema. Perdón. Ahora la ecuación diferencial que tenemos que resolver es básicamente la misma que la otra, con la diferencia que no voy a tener una solución particular. No hay una fuente acá. Por lo tanto, acá tengo que igualar la suma de estas dos caídas a cero. No hay un B0. De vuelta, recordando que la corriente es la derivada de la carga, nos queda esta ecuación diferencial, que sería solo la ecuación homogénea de la parte de antes, ¿no? Ya sabemos resolver, ya sabemos poner condiciones iniciales. Ahora, la condición inicial que vamos a imponer es otra. Antes habíamos dicho que la carga a tiempo igual a cero, que la carga inicial sea cero. Ahora vamos a poner otra cuestión. Vamos a decir que inicialmente el capacitor estaba cargado con una carga Q0 y vemos cómo se descarga. Y finalmente obtenemos esta expresión que es la que les venía contando, que es la forma en que se va descargando el capacitor, simplemente se va atenuando todo. ¿Bien? Esto quedó... Ah, perdón, recién veo, ¿no se ve nada? No, sí, se pudo ver, ¿no? ¿Me dijeron? Ah, ok. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿No? Esto es esencial. Después cuando ven otras cuestiones, por ejemplo, bueno, no se las voy a adelantar porque si no, quizás no tengan todos los elementos para entender. O sea, les voy a embarrar más la cancha. Entonces, seguimos. Si no tienen más dudas, a ver, Leandro está escribiendo algo. Marcos escribe. Marcos, yo sé que tenés micrófono, decilo. Yo porque no quiero interrumpir al docente a cargo, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Dale, ¿Ponemos un videíto ahora o querés terminar con la teórica? no, dale, ¿cuánto dura un videito? 10 minutos, es justo la medición del RC que pude hacer acá en casa. Listo, mostrarlo así Así cerramos el tema. cerramos el tema, dale. Bien, voy a hacerme presentador. Si hay dudas, le vamos contestando, obvio. Vayan acumulando sus dudas. Estoy intentando subir el videíto nuevo al UNMTube. Saben que la universidad lo generó para justamente ahorrar el consumo de datos. No pude, intenté un par de veces de distinta manera, no pude.
seguir intentando.